Buenas noches. Buenas noches, profesor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok, buenas noches. Estamos entrando a la semana número 13. Bueno, ante todo quiero hacer una aclaración referente a temas de atrasos en el pago de las cuotas de los estudios. Esos temas administrativos no los veo yo, ¿ya? Eso tienen ustedes que coordinar directamente con EVIS, con la persona con la cual se inscribieron en EVIS. Si hubieran algún tipo de atraso, esas cosas, lo tienen que coordinar para que se les pueda habilitar nuevamente el aula virtual, ¿ya? Eso es un puntito que quería aclarar. Y también invocar, por favor, a que vean, ¿no?, los videos de las grabaciones. Estoy viendo que casi no los están revisando. Me da mucha pena, ¿no? Porque en esas grabaciones a veces suelto comentarios, ¿no? Ejemplos, y quizás no la estén aprovechando la mayoría de los alumnos. Bueno, yo ya les he pedido, les he invocado, les hago un seguimiento semanal a todos, los molesto, los llamo por teléfono, me preocupo por saber qué problemas tienen y poderlos apoyar, pero más allá de eso, ya no puedo hacer más, ¿ok? Entonces, esta semana vamos a arrancar con lo que son los seguros de aviación y los reaseguros, ¿ya? Primeramente vamos a ver el seguro de aviación y después los reaseguros. Vamos a compartir pantalla para ver en esta semana lo que nos toca, ¿no? Tenemos, vamos a revisar eh, las características del seguro de aviación, ¿no? Una breve reseña histórica, cuáles son los convenios internacionales que están activos, ¿no? Cierto tipo de definiciones, las coberturas, cláusulas, tipos de póliza y los tipos de seguro de aviación existentes. En cuanto a reaseguros, veremos los principales o los principios generales del contrato de reaseguros, cuáles son sus características, la clasificación jurídica, cuál es el mercado, cómo se mueve el mercado de reaseguros, y formas principales de reaseguro y los tipos de contrato de reaseguros existentes. Entonces, como siempre al inicio de toda semana, vamos a ver, tenemos acá dos PDF que esta semana Amy le proporciona a los alumnos, el PDF del seguro de aviación y el PDF de reaseguros, ¿no? Estos PDFs ustedes tienen que leerlos, ¿no? Leerlos, y en estas reuniones, aquellos conceptos que no estén claros, yo siempre les pregunto si tienen alguna consulta que me tienen que hacer, ¿no? Algo que no quede claro. Hasta el momento todo el mundo me está diciendo que sí, que todo está claro. Perfecto, me alegro bastante. Entonces, eso es en cuanto a lo que proporciona EVIS esta semana como recursos. Y tenemos que en esta semana hay cafetería virtual, foro de discusión, ya saben ustedes hasta cuándo se entrega, hasta el día miércoles, y la asignación que se entrega hasta el día domingo al mediodía.
hay dos controles de lectura, uno de aviación y otro de reaseguros. Repito, estos controles de lectura, cada uno tiene máximo una duración de 1 hora y se cierran a las 11:30 indefectiblemente. Por lo tanto, aquel alumno que quiera hacer su control de lectura y lo quiera hacer a partir de las 12, pues ya va a estar cerrado el control de lectura y me tendrá que solicitar su rehabilitación. Yo tengo que pedir esa rehabilitación y EVIS me va a confirmar, ¿no?, la parte académica en qué momento está habilitado y yo le informaré al alumno, así como lo estamos haciendo actualmente, ¿ya? Por favor, tomen nota de eso. A las 11:30 se cierran estos dos controles. Cada control tiene una duración hasta de 1 hora y tienen hasta 2 intentos, ¿ya? Para poder desarrollar, y esos 2 intentos se queda aquel intento que tiene la mayor nota, ¿ya? Eso es con el fin de que ustedes siempre saquen la mejor nota posible. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que pide la cafetería virtual. Como siempre hacemos todos los inicios de semana, dice, diferencias entre los contratos de reaseguros y los de seguro, dice. En esta semana analizamos 3 aspectos fundamentales, ¿no?, por las que distinguimos las diferencias entre los contratos de reaseguro y los de seguro. Explique uno brevemente y brinde 2 ejemplos. Por favor, no se olviden de los ejemplos, ¿ya? No se olviden de los ejemplos. Si yo no veo ejemplos, pues obviamente la nota va a ser menor, ¿ya? Y aquellos que entreguen sus tareas de manera oportuna tendrán una mejor nota. Ese es en cuanto a la cafetería virtual. Veamos el foro de discusión. Caso de seguros de aviación. Describe un siniestro de aviación precisando qué coberturas se habrían activado en el supuesto que hubiera estado debida y completamente asegurado, ¿ya? Hay que presentar un caso de un siniestro de aviación, ¿no? Indicar qué coberturas se habrían activado, siempre y cuando se trate de un caso que esté debidamente coberturado por la póliza. Y la asignación, veamos, dice acá, realiza un resumen o mapa conceptual que represente los principales conceptos del seguro de aviación desarrollados en el recurso de lectura principal. Por favor, lean los recursos de PDF para que hagan una buena síntesis. No estén copiando los recursos, no copien, por favor. Yo me doy cuenta cuando se copia, ¿ya? Por último, aquel que copia no me está engañando a mí, se está engañando a sí mismo. Por favor, tomen nota de ello. ¿Ok? Entonces, estos son las tareas, ya están enumeradas, ya saben lo que tienen que hacer. Yo por eso pido que revisen estos videos para que después no me estén preguntando el día viernes qué cosas se tiene que hacer en cada tarea, porque yo se las explico. Todos los martes que empezamos la semana les explico lo que se tiene que hacer en cada tarea. ¿Ya? Por favor. Entonces, vamos a hacer un breve comentario de lo que es el seguro aéreo, también llamado, ¿no?, también como seguro de aviación. Sabemos que el medio de transportes, ¿no?, que ha experimentado una mayor evolución durante este siglo XX ha sido el medio de transporte aéreo. La gran relevancia e importancia de este transporte, ¿no?, y también la necesidad de disponer de un eficaz sistema de protección de los derechos de los usuarios de dicho transporte, pues es evidente, ¿no? Un seguro de vuelo, ¿no?, también llamado seguro de accidentes de vuelo o seguro de accidentes aéreos, es un seguro privado de accidentes especial, mediante el cual los pasajeros, como tomadores del seguro, se protegen de las repercusiones económicas que un accidente aéreo, accidente de aviación, colisión, accidente durante el despegue o el aterrizaje pudiera ocasionar, ¿no? Además, existen riesgos que ayer no teníamos, como son los actos de terrorismo. La principal prestación de un seguro de vuelo o de aviación es la protección económica para los pasajeros y o para sus herederos en caso de invalidez permanente, fallecimiento como consecuencia del accidente. Una breve historia del seguro de aviación, ¿no? Los primeros seguros de aviación fueron desarrollados a principios del siglo XX en la Lloyd's de Londres, ¿no?
pilar en el desarrollo de los seguros y comenzó a ofrecerlos en el año 1911. Sin embargo, la compañía cambió su política de empresa en 1912 tras los accidentes de aviación acaecidos a causa del mal tiempo, ¿no? En esa época, pues, la aviación todavía estaba prácticamente en pañales, ¿no? A consecuencia de ello, interrumpió la comercialización de ese tipo de seguros. Sin embargo, el inicio formal de ese seguro no tuvo lugar hasta el final de la Primera Guerra Mundial, cuando el capitán inglés Long Plugh, precursor del seguro de aviación en Inglaterra, comenzó a contratar seguros de aviación a favor de un grupo integrado por la Union of Canton, el sindicato Head Lloyds y la White Cross Insurance Agency, compañía a través de la cual el seguro fue originalmente contratado. La comunidad internacional apreció la necesidad de establecer un régimen uniforme aplicable al transporte aéreo, ¿no? Así como hemos explicado que en el transporte marítimo, ¿no? Debido a que había muchas leyes, ¿no? Diferentes países involucrados, de diferentes nacionalidades, con diferente legislación, entonces se formaron los famosos Incoterms, ¿no? En cambio, en la parte aérea se generó la Convención de Varsovia, esto fue el 12 de octubre de 1929, para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional. Y esto fue ratificado posteriormente por España el 31 de enero de 1930. A mediados del siglo XX, el mercado de seguros, al menos londinense, formado por las tradicionales asociaciones de Lloyd's de Londres, ¿no? Y numerosos mercados de seguros tradicionales, pasó a ser el eje central para los seguros de aviación. En el resto del mundo también aparecieron mercados nacionales de seguros en función del tráfico aéreo de cada país. En Estados Unidos ya existe un mercado establecido de seguros de vuelo, pues allí se encuentra la mayor parte de la flota aérea existente en el mundo, ¿no? Además de Amex y AIG, Travel World, también Travelex ofrece varios productos de seguro: VE Insurance, Fly Insurance, seguro de vuelo, y ERB, entre otras, ofrecen seguros de vuelo en los Estados miembros de la Unión Europea. Convenio de Montreal. El Convenio de Montreal es uno de los convenios, ¿no?, que fue ratificado en España en mayo del 2004. Sustituye a la Convención de Varsovia de 1929 y regula la responsabilidad civil en el transporte aéreo internacional, tanto en cuestiones relativas al transporte aéreo de mercancías, como también en cuestiones relativas al transporte aéreo de pasajeros. El texto del convenio fue adoptado el 28 de mayo de 1999 por los estados parte de la OASI, Organización de Aviación Civil Internacional. El objetivo central de este convenio es la modernización y uniformización de las normas jurídicas en materia de transporte aéreo. El Convenio de Montreal establece un marco jurídico uniforme para regular la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de daños a los pasajeros, al equipaje y a las mercancías durante viajes internacionales. Adopta el principio de responsabilidad civil ilimitada de la compañía aérea en caso de lesiones corporales, instaura un régimen de responsabilidad objetiva de pleno derecho de la compañía hasta un máximo de 113.100 DEG, derechos especiales de giro, según definición del Fondo Monetario Internacional, es decir, aproximadamente 135.000 euros. Por encima de ese importe, existe un segundo nivel de responsabilidad ilimitada basada en la presunta falta de la compañía, de la que puede eximirse únicamente si demuestra que no ha cometido ninguna falta. La carga de la prueba pesa sobre la compañía. La responsabilidad establecida por este convenio ha sido un poco criticada por los expertos, que la consideran insuficiente. Asimismo, las dificultades a la hora de probar la culpa del transportista impiden la imposición a las compañías aéreas de una responsabilidad elevada. Por otra parte, sigue siendo el derecho nacional de cada país el que decide si existe o no un derecho a indemnización por daño moral. Parte de la doctrina recomienda el establecimiento de un derecho al resarcimiento de daños personales, psicológicos y morales por la pérdida del cónyuge, pareja u otro familiar cercano.
Por todo ello, existe la posibilidad de contratar un seguro de vuelo que solventa todas estas lagunas jurídicas. Si bien los seguros suelen aportar poco valor a lo que por ley ya está establecido como compensación, solo el 2% de las reclamaciones de vuelo reciben una indemnización. Es un porcentaje sumamente bajo. La liquidación del siniestro aéreo, ¿no? La prestación del seguro puede ser diferente dependiendo de si se trata de un caso de fallecimiento o de un caso de invalidez. El momento en el que el seguro empieza a cubrir no es idéntico en todos los contratos de seguro. Puede ser distinto según las condiciones de cada contrato, ¿no? A diferencia de los seguros de viajes tradicionales, los seguros de vuelo no cubren la completa duración del viaje, sino que la cobertura empieza a surtir efectos al abandonar la puerta de embarque para subir a la aeronave y continúa cubriendo durante todo el vuelo y hasta la llegada a la terminal del aeropuerto de destino. El seguro es efectivo por regla general mediante el pago de una única prima. No, Sami, no se está proyectando nada. Estoy comentando para que ustedes entiendan y después vamos a ir a la revisión de los PDF. A través de acuerdos progresivos puede asegurarse que la indemnización por invalidez aumente de forma proporcional el grado de invalidez alcanzado, ¿no? El grado de invalidez queda establecido en las condiciones generales de la póliza de seguro. Junto con los casos de invalidez también pueden asegurarse otras repercusiones de un accidente de aviación. Por ejemplo, puede acordarse el pago de un importe concreto para el caso de fallecimiento accidental del asegurado, indemnización por fallecimiento. La indemnización por fallecimiento es exigible cuando el asegurado muere dentro del plazo de un año, a contar desde el momento del accidente y por causa de este. Es importante, estimados alumnos, comentarles que este tipo de seguros tiene las sumas aseguradas de los aviones son sumas muy fuertes, ¿no? Ahora sí, acá voy a proyectar a ver. Por ejemplo, acá estamos viendo el avión más comercial existente en el mundo, que es el Boeing 737, ¿no? Estos aviones que se utilizan para transporte de pasajeros, pero también hay transporte de mercancías, ¿no? A septiembre del 2020 se habían construido 10.583 aviones, ¿no? Boeing 737. Dentro de esta gama de la Boeing 737 hay una serie de modelos, ¿no? Los hay básicos, los hay intermedios, los hay de lujo. Pero el precio, más o menos, de cada uno de estos aviones bordea de los 80 a los 116 millones de dólares, ¿no? Y estos son precios que están estimados hasta el año 2016. No se han vuelto a actualizar los precios, ¿ya? Entonces, imagínense la cantidad de dinero que involucran estos seguros, ¿no? Por eso, tan es así que hay un seguro, y es el único seguro donde se puede asegurar el pago del deducible. Y también se asegura la falta de pago de la prima de este seguro. Entonces, eso lo vamos a ver cuando vayamos viendo nuestro PDF. Pero es importante que tomen nota de ello. El seguro de aviación es el único seguro donde también se puede asegurar el deducible y también a veces la falta del pago de la prima. Y por último, quiero comentarles, fíjense, este es un avión de guerra, ¿no? Que muchas personas que piensan que Estados Unidos ha copiado cierta tecnología extraterrestre y la forma de este avión, que es un avión de guerra, ¿no? Llamado Spirit B2, es un avión costosísimo. Este cuesta 737 millones de dólares. Se convierte en el avión militar más caro del mundo, ¿no? Obviamente, estos, como sabemos, los aviones de guerra, ¿no? En algún momento deben tener quizás algún tipo de seguro, pero lamentablemente bajo el seguro particular no hay forma de asegurarlo, ¿no? Entonces,
son patrimonio de cada país. Estos aviones fueron construidos por Estados Unidos, ¿no? Pero fue un lote determinado que hizo, creo que hizo unos 37 o 40, y ahí nomás paró la producción, ¿no? Inclusive fueron utilizados en la guerra contra Irak, y en Irak creo que se derribaron uno o dos de esos aviones, ¿no? Cuando estos se interceptaban o ingresaban a los cielos iraquíes, ¿no? Ok, esos eran unos pequeños datos que quería darles antes de ingresar, ¿no?, a la revisión de nuestro PDF, ¿no? Entonces, un ratito, por favor. Profesor, mientras que va buscando lo que va a proyectar, ¿qué aseguradoras son las que comercializan este seguro? Eh, Sami, depende, ¿no?, de la capacidad económica de cada compañía de seguros, ¿no? Las más fuertes, ¿no? En el Perú te podría decir que podría estar RIMAC, ¿no? Y también Pacífico, ¿no? Sobre todo aquellas compañías de seguros que también hacen reaseguros, porque como comprenderás, las sumas aseguradas involucradas, pues hacen que Ujú. este seguro no se pueda asumir de manera directa o íntegramente por la compañía de seguros, por lo cual la compañía de seguros también utiliza, ¿no?, la forma de asegurarse, ¿no? Si una compañía de seguros se asegura, se llama reaseguro, ¿no? Eso es lo que vamos a estudiar en esta semana. Eh, las compañías de seguros que no hacen seguros de aviación, por ejemplo, te puedo decir acá en el Perú es Qualitas, porque Qualitas es una empresa de capitales mexicanos que solamente se dedica a asegurar vehículos, ¿no? Ellos no aseguran. Por ejemplo, hay otro tipo de empresas que solamente hacen coberturas de cartas fianzas y temas de seguros de ramos técnicos, ¿no? Están metidos mucho con el tema de la construcción. Y así hay ciertas compañías que hacen especialización, ¿no? Pero sí, te comento de que este tipo de seguros, por los montos involucrados, que ya les acabo de mencionar, les he dado dos ejemplos, ¿no? Se requiere, pues, necesariamente de un reaseguro, ¿ya? Porque la pérdida, pues, obviamente, de un avión que esté bordeando los 116 millones de dólares, imagínate, a cualquier compañía de seguros la puede hacer tambalear, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las compañías de seguros? Son como un fronting, ¿no? Dan el servicio, dan la atención, hacen la liquidación del siniestro, pero todo lo trasladan al reaseguro, tanto nacional como internacional, donde buscan, pues, underwriters que puedan cubrir, ¿no?, la capacidad total del riesgo que están asumiendo. ¿Se entendió, Sami? Sí, gracias, profesor. Ok. Un dadito, por favor. Está un poco lenta mi pantalla. Ok. Ok. Tenemos acá el PDF, ¿no? Hemos hablado, así a grosso modo, de los convenios internacionales y como les expliqué, tienen que existir estos convenios dado pues que hay una diversidad de países involucrados, ¿no? Por ejemplo, en Francia, ellos han fabricado el famoso Concorde, que es un avión grandazo con la nariz un poquito echada hacia abajo, larguísimo, ¿no? Aviones de guerra como los Mirage, ¿no? En Inglaterra y en Estados Unidos han fabricado los famosos Raptor, que son un tipo de avión de guerra, ¿no? Y, y aquellas potencias, ¿no?, que tienen la capacidad de poder crear armas, ¿no? Un avión es un arma, ¿no? Un avión de guerra es un arma, y la parte anecdótica de acá es que el 80%, ¿no?, del parque de aeronaves mundial se encuentra en Estados Unidos, ¿no? Si ustedes se van
al aeropuerto John F. Kennedy en Estados Unidos, ¿no? Y la pantalla de entrada y salida de aviones, por ejemplo, a un controlador de tráfico aéreo, pues es una maraña. En verdad, estas personas tienen que ser muy capos, ¿no? Tienen que calcular las alturas, la velocidad, tienen que calcular el tiempo, o sea, es un trabajo muy, muy especializado, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de lo que es el seguro, ¿no? Entonces ya se están dando una idea de los montos que están involucrados, ¿no? Cuánto es lo que valen estos tipos de seguros. Entonces, hay unos convenios internacionales que se tienen que respetar, ¿no? Eso, por favor, ustedes revísenlo, ¿ya? El último convenio que está vigente es el convenio de Montreal, ¿no? Y hay cierto tipo de regulaciones, ¿no? Es un acuerdo que se han establecido para indemnizaciones tanto de lesiones de personas como de pérdidas de equipaje, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esta regulación, la ER2 de 53, ¿no? Según esta regulación, y una tingencia. Estados Unidos es el único país que aplica su propia disposición referente a los tratados internacionales, ¿no? Y todo aquel avión que llega a los cielos de Estados Unidos tiene que adecuarse a esos tratados internacionales, ¿ya? Por eso es importante que sepan ello, ¿no? Estados Unidos tiene sus propias regulaciones, ¿ya? Pero cuando los aviones salen de Estados Unidos hacia otros países, se tienen que adecuar a las regulaciones de esos países. Pero si un avión que viene de Inglaterra llega a Estados Unidos y ocurre un accidente, se tiene que acatar la regulación existente en Estados Unidos. Entonces, en esta regulación ER2 de 53 que se hizo en febrero de 1952, ¿no? Fue un requerimiento que se le pedía a los transportistas a ellos que operan en los Estados Unidos. Toda empresa aérea que pretenda obtener permiso de ingreso a los Estados Unidos tenía que presentar un certificado de seguro suscrito por su asegurador, en el cual indica que ha otorgado una cobertura por no menos de los siguientes límites. Para aviones de hasta 60 pasajeros y 18.000 libras de capacidad de carga, una responsabilidad civil frente a terceros por persona de $300.000 y por cada ocurrencia hasta $2 millones, ¿no? Y por pasajero, por cada pasajero también 300.000, y por cada ocurrencia era 300.000 por el 75% del total del número de asientos del avión. Eso era en la parte A. En el B, para aviones con más de 60 asientos, la diferencia con los anteriores límites de ocurrencia frente a terceros, que debe ser por 20 millones, casi 10 veces más. Una característica que es importante resaltar en este certificado es que debe tener fecha de inicio, más no de vencimiento, debiéndose comunicar, ¿no?, que con más de 10 días de anticipación, cuando la cobertura garantizada va a darse por finalizada. Hay unas definiciones que es importante que tomemos en cuenta. Accidente significa cualquier accidente o serie de accidentes provenientes de un solo suceso. Unidad significa una parte o un montaje de partes, incluyendo cualquier submontaje de la aeronave a la cual le ha sido asignada una vida de reacondicionamiento general o overhaul life, con una parte o un montaje. Sin embargo, un motor completo con todas sus partes normalmente adherido, cuando es removido por razón de una vida de reacondicionamiento general por reemplazo, constituirá al mismo tiempo una simple unidad. Vida de reacondicionamiento general overhaul life. Significa la cantidad de uso o tiempo operacional y o calendario, el cual, de acuerdo con el certificado de aeronavegabilidad, determina cuándo debe dársele el mantenimiento o reemplazo general de una unidad si se requiere. Costo de vida de reacondicionamiento general. Significa el costo de la mano de obra y material que son o en que podrían incurrirse en el mantenimiento o reemplazo,
cualquiera que fuera necesario, a la terminación de la vida del reacondicionamiento general. Privado y placer. Significa el uso por razones privadas y de placer, pero no el uso para cualquier negocio o profesión ni para renta o remuneración. Negocio significa los usos establecidos en privado y placer y el uso por razón del negocio o profesión del asegurado, pero no el uso por renta o remuneración. Comercial significa los usos establecidos en privado, placer y negocio, y el uso por el traslado de los pasajeros del asegurado, equipaje acompañado de los pasajeros y carga por renta o remuneración. Alquiler significa arrendamiento, fletar, alquiler charter o renta por parte del asegurado o cualquier persona, compañía u organización para uso privado, placer y negocio, solamente cuando la operación de la aeronave no está bajo el control del asegurado. Acá en este caso, ¿no?, de los charters, tenemos el famoso caso acaecido, ¿no?, de tristemente célebre el charter de Chapecoense, ¿no?, que era un equipo de fútbol brasileño, que se tenía que trasladar, ¿no?, para hacer un partido de la Conmebol, y pues, no sé, siguiendo y viniendo de Brasil hacia, me parece que una ciudad, otra ciudad cercana, ¿no? Sufrió pues que el avión chocó contra una ladera de una montaña y prácticamente casi fallecieron todos, creo que se salvó 2 personas nomás, nada más. Entonces, eso el equipo de fútbol, normalmente es lo que hacen los equipos de fútbol, ¿no? También tenemos el caso, pues, del famoso caso acá en el Perú de Alianza Lima, ¿no? En el mes de diciembre ellos habían tomado, ¿no?, un avión y este avión, pues, lamentablemente, en las playas de Ventanilla, ¿no?, sufrió un accidente. Luego, el alquiler por cualquier otro motivo no está asegurado bajo esta póliza, a menos que sea declarado específicamente por el asegurado bajo el párrafo usos especiales de alquiler en la cédula. Las 4 anteriores definiciones, ¿no?, constituyen los usos normales y no incluyen instrucciones, acrobacia, cacería, patrulla, control de incendios, lanzamiento intencional, fumigación o derrotamiento de cualquier cosa, ¿no? Cualquier forma de vuelo experimental o de competencia, así como cualquier otro uso involucrado peligro anormal. Pero cuando se otorgue cobertura, se deberán dar detalles de dichos usos en la cédula bajo el renglón usos especiales. Seguimos con las principales definiciones. Vuelo significa desde el momento en que la aeronave se mueve para elevarse, mientras esté en el aire y hasta que la aeronave complete su aterrizaje. Ya, se mueve la aeronave, se empieza a mover en el campo, ¿no?, en la pista de aterrizaje o de colación, y se va elevando mientras está arriba y cuando empieza a aterrizar, ¿no? Todo eso hasta que completa su aterrizaje y se detiene, todo eso es considerado vuelo. Taxeo significa el movimiento de la aeronave bajo su propia fuerza, que no sea en vuelo como se define. El taxeo no se juzgará que se da solamente por razón de un paro temporal de la aeronave, ¿no? Entonces, nosotros vemos pues que a veces los aviones, al momento que van a iniciar su vuelo, se van hacia unos hangares, unos estacionamientos y después hasta que agarran el posicionamiento en la pista y piden el permiso, ¿no?, a la central de tráfico aéreo, ¿no?, a la torre de control para poder despegar, porque justamente ellos no pueden salir un avión por sí mismo, tienen que pedir el permiso y la oficina de control de tráfico aéreo tiene que decirle que está ok, ¿no? Tiene que ver el tema del clima, tiene que ver el tema de aterrizaje de otros aviones, de la salida también de otros aviones, ¿no? Acá en el Perú tenemos aeropuertos que son pequeños, en verdad, ¿no? Pero si uno va a los Estados Unidos y conoce los aeropuertos, pues es increíble el tamaño que tienen esos aeropuertos. Anclado. Este término significa que la aeronave, ¿no?, designada para acuatizar, ¿no?, mientras la aeronave esté a flote y no esté en vuelo o en taxeo como se define,
e incluye los riesgos de lanzamiento y viraje, ¿no? Anclado se quiere decir que está sobre el agua, ¿no? ¿Ha visto usted una especie de flotadores que tienen cierto tipo de avionetas, que son pequeños, ¿no? No son aviones grandes? Eso se llama anclado. Y en tierra significa mientras la aeronave no está en vuelo o en paseo o anclado, ¿no? Entonces está de repente en un hangar, ¿no? Está estacionado en un hangar en donde está de repente por un mantenimiento preventivo o un mantenimiento de un overhaul, ¿no? Dependiendo de qué tipo de situación, o esté en un estacionamiento momentáneo, ¿no? Esperando que el tráfico de naves se pueda solucionar. Comercial son las naves aquellas que están dedicadas al tráfico regular, es decir, con un itinerario establecido y con pasajeros y o carga, con un propósito de explotación lucrativa, ¿no? Y tenemos todas las líneas aéreas que transportan pasajeros y sus correspondientes equipajes, ¿no? Y también mercaderías. Aerotaxi son aeronaves dedicadas al transporte de pasajeros y o carga con fines de explotación lucrativa, pero sin poseer un itinerario establecido, que es un transporte no regular. Ayuda industrial, en este caso, las aeronaves que están involucradas son usadas o operadas por empresas que son personas jurídicas que tienen relación, ¿no?, de transporte de personal, invitados y carga de poco volumen. No se permite cobro alguno por este transporte. En ayuda industrial debe excluirse búsqueda de cardúmenes o propaganda aérea. En el caso de los helicópteros, se debe excluir o cobrar primas adicionales, hincado de pilotos, tendido de cables, salvataje, bomberos, carga, colgante. Particular es la aeronave de propiedad de personas naturales usada con fines de placer o en relación con la actividad de negocios del propietario. Los pasajeros no deben ser transportados sujetos a pago de suma alguna, ni la aeronave podrá ser alquilada. En este caso tenemos pues las aeronaves que tienen, ¿no? Por ejemplo, Cristiano Ronaldo tiene un avión, un avioncito, una avioneta, ¿no? Un avión pequeño. Elon Musk, uno de los multimillonarios, inclusive creo que él ha realizado un viaje al espacio, ¿no? Le gusta mucho el tema de la parte de la aeronavegabilidad, no tiene su propio avión, ¿no? Solamente los grandes multimillonarios pueden tener ese tipo de acceso, ¿no? Después también fumigación, ¿no? También ustedes han visto, se acuerdan de, al momento antes de la pandemia, cuando habían estos famosos incendios forestales que en casi todo el mundo, los aviones surcaban los cielos por encima de los incendios y soltaban pues agua o algún tipo de elemento químico que pudiera sofocar el fuego, ¿no?, con tal de apagar, ¿no? Estos son aeronaves que son especialmente diseñadas o han sido adaptadas para rociar también insecticidas, productos químicos sobre cosecha, ¿no? También se asegura la responsabilidad civil dentro del riesgo de aeronaves para fumigación y tiene que dejarse expresa constancia que no se cubre ninguna responsabilidad legal derivada de daños a las cosechas, ya sea propias o ajenas, porque a veces ocurre de que se calcula mal, se echa el pesticida y puede estar invadiendo, ¿no?, la cosecha de otra persona, ¿no?, de terceros. Y eso generaría pues una responsabilidad, ¿no? En caso de que los productos rociados por acción del viento caigan en otra plantación. Tampoco se cubre ninguna responsabilidad derivada de cualquier accidente que ocasione daños materiales de cualquier índole a las propiedades contenidas en los predios en materia de fumigación. Aeroclubes o instrucción. Bajo esta denominación entran las aeronaves que son propiedad común de 3 o más personas naturales o de clubes, en este caso con fines de instrucción, entrenamiento o placer. Los pasajeros no deben ser transportados mediante pago, aunque se acepta que el piloto pague por el uso de la aeronave. Sin embargo, no debe haber fines de lucro en la operación. Bueno, acá tenemos el Aeroclub de Coyique, ¿no? Y en Nazca hay una asociación de avionetas que hacen vuelos para poder ver la línea de Nazca, ¿no? Pero eso sí tiene una connotación económica porque creo que a cada pasajero le cobran pues para poder hacer ese vuelo, ¿no? Suma asegurada. Bueno, ya hemos mencionado, ya tenemos una idea, que las sumas aseguradas en el seguro de aviación son montos sumamente elevados, ¿no? Entonces,
El seguro de aviación tiene la modalidad denominada a valor asegurado. Quiere decir esto que en caso de siniestro, la compañía tiene la opción de indemnizar el monto asegurado, reparar el daño o reponer la aeronave por otra de similares características. Igualmente, puede emitirse bajo la modalidad de valor convenido, es decir, en caso de pérdida, la compañía únicamente indemnizará hasta la suma asegurada. La valoración de la aeronave constituye el punto de partida del seguro de aviación. Siempre han habido problemas porque ya hay muchas aeronaves que ya tienen cierto tiempo, ¿no?, de operación y de acción en los aires, ¿no? Y obviamente, pues, no es lo mismo, pues, una aeronave que sale de la fábrica, ¿no? La Concorde, de la Boeing, ¿no? Contra una aeronave de segunda mano, ¿no? Hay una total diferencia, ¿no? Entonces, existen una diversidad de criterios para establecer el valor de una aeronave. Todos estos criterios, ¿no?, se acentúan en cuanto a la diferencia que existe y se toma en cuenta la opinión de diferentes fuentes, ¿no? Entre ellas la de su propietario, ¿no?, la del vendedor de aeronaves, la de un comprador, y hay un costo también, un valor de oportunidad, o la de un taller de aviación, o simplemente la de un asegurador, ¿no? Pues cada uno de ellos evalúa la aeronave con un enfoque distinto. Y es válido eso. La forma más concreta de establecer el valor de reposición comercial de una aeronave es basándose en las publicaciones de medios especializados, como por ejemplo las que se publican en la guía de precio de Lloyd's of London, Aviation Department Aircraft Types and Price Guidelines. Disculpen mi inglés. No obstante, universalmente la herramienta más utilizada es el Aircraft Blue Book Price Digest. Esta publicación ofrece las siguientes características. Esta es una publicación que emite los Estados Unidos. Cerca del 95% de las aeronaves existentes están incluidas en esta publicación, sobre todo la de fabricación norteamericana. Y esto, realmente, como ya le hemos mencionado, esto representa 80% del parque aéreo mundial, solamente de Estados Unidos. Las referencias son tomadas del mercado americano, el parque más representativo del mundo. Ofrecen valores exactos, ¿no? Es una publicación de frecuencia trimestral. Hay diferente información, ¿no?, muy versátil. Hay valores de equipos adicionales, motores, radio, comunicación, conversiones, los precios del overhaul de motores, información técnica adicional, directivas de aeronavegabilidad. Una vez que se haya entendido y comprendido el justo valor de reposición comercial de la aeronave, este puede fijarse como un valor acordado, mediante la inclusión de la cláusula ABN 61, valor acordado, en la póliza, y se describe a continuación. Queda convenido y acordado que en consideración a que la aeronave del asegurado está siendo cubierta en la base de valor acordado, toda referencia aquí estipulada de reemplazo deberá ser considerada como excluida, pero solamente con respecto a reclamos ajustados en la base de una pérdida total. Con respecto a reclamos ajustados en la base de una pérdida total, la compañía deberá pagar al asegurado el valor acordado de la aeronave, como lo estipulado en el detalle de la póliza, menos cualquier deducible que se tenga que aplicar. La compañía puede, a su discreción, tomar el salvataje de dicha aeronave junto con todos los documentos apropiados correspondientes a ello, pero en ningún caso deberá ser abandonado esta aeronave a la compañía. La indicada provisión no deberá aplicarse a reclamos resultantes de una pérdida parcial o daño, donde la compañía tendrá el derecho de reparar, reemplazar o hacerlo mejor como ello considere conveniente. Hay que tomar en cuenta que las reparaciones y los reemplazos se tienen que hacer de acuerdo al manual del fabricante, ¿ya? Y normalmente estos reemplazos o repuestos son a nuevo, ¿ya? Tú no puedes poner en una aeronave, pues, una turbina de segunda mano, eso no se puede hacer, es imposible, ¿no? También comentarles, pues, que el seguro de aviación se ha transformado en uno de los seguros
transporte más seguro para la redundancia, ¿no? Pero también pues son pocos los accidentes que están ocurriendo, y en el año 2017 fue uno de los años emblemáticos porque casi no se presentaron accidentes aéreos a nivel mundial, ¿no? Fueron muy pocos. Sin embargo, un accidente aéreo, ¿no? Obviamente que la caída de una aeronave o la explosión de una aeronave en el aire o el derribamiento de una aeronave por equivocación, como ha ocurrido muchas veces. A veces las aeronaves pasan por zonas de conflicto de guerra y son atacadas pensando que son aviones de guerra, ¿no? Pues los pasajeros, ¿no?, que van en estas aeronaves tienen pocas posibilidades de sobrevivir, ¿no? Si bien es cierto, eh, la cantidad de accidentes aéreos es poca, o sea, la frecuencia es baja, ¿ya? Pero la parte de impacto económico, ¿no?, y el impacto en la salud de las personas sí es totalmente muy fuerte, ¿no? Puede llevar, ¿no?, a la pérdida total de la aeronave y al fallecimiento del total de los pasajeros. Sin embargo, un transporte terrestre, ¿no? Vemos que las personas casi mueren a diario, y podríamos estar hablando de que a nivel mundial hay miles de personas que mueren diariamente, ¿no?, cada hora, ¿no?, por accidentes de tránsito terrestre. La póliza de seguro de aviación tiene 3 secciones, ¿no?, mediante las cuales se otorgan las principales o las siguientes coberturas, ¿no? La pérdida o daño de la aeronave, que vendría a ser el daño propio que nosotros manejamos en seguros vehiculares. La responsabilidad civil frente a terceros. Ojo, terceros. Terceros son aquellos que no tienen ninguna relación, ¿no? No son ni pasajeros, ni familiares, ni empleados del asegurado. Y responsabilidad civil frente a pasajeros. Ahí sí se reconoce a los pasajeros, ¿no? Estas secciones tienen detallados sus alcances, ¿no?, sus propias exclusiones. La póliza tiene las exclusiones generales que se aplican a las 3 secciones y, por último, las condiciones generales que norman el contrato de este seguro. En la sección 1, que se refiere a la pérdida o daño a la aeronave, la cobertura, ¿no?, se trata pues de una póliza a todo riesgo, ¿no?, en lo cual se establece que la indemnización, ¿no?, de todos los daños que sufre la aeronave, a menos que determinados daños hayan sido específicamente excluidos de la cobertura. Esta es una diferencia muy importante con otro tipo de póliza que amparan otra clase de propiedades donde se asegura sobre la base de riesgos enumerados y en los que cubren únicamente los tipos de accidentes especificados en la póliza o bajo estos riesgos enumerados. Entonces, la cobertura, ¿no?, en pérdida o daños a la aeronave, los aseguradores, ¿no?, a su decisión u opción, pagarán, reemplazarán o repararán la pérdida accidental de o los daños de la aeronave descrita en el cuadro de póliza que surjan de los riesgos cubiertos, incluyendo desaparición si la aeronave no es reportada por 60 días después del comienzo del vuelo, pero no excediendo el monto asegurado, sujeto a los montos a ser deducidos, ¿no?, o sea, a los deducibles correspondientes. Si la aeronave es asegurada por los riesgos de vuelo, los aseguradores adicionalmente pagarán los gastos razonables de emergencia incurridos necesariamente por el asegurado para la seguridad inmediata de la aeronave como consecuencia de daños o aterrizaje forzoso hasta por un 10% del monto especificado en el apartado de la póliza. La póliza pertenece al tipo denominado a primer riesgo, donde no existe cláusula de infraseguro, o sea, en este seguro no se aplica el infraseguro en los daños de la aeronave. En consecuencia, las pérdidas son indemnizadas sin efectuarse la proporción entre suma asegurada y el valor de la aeronave. Esta característica obliga al asegurador a tener un especial cuidado para no aceptar seguros por un monto inferior al valor real de la nave. No obstante existir la cláusula de valor convenido, Agreed Value ABN 61, donde los aseguradores acuerdan pagar el monto acordado en caso de una pérdida total y pierden el derecho de restitución de aeronave acordado en la póliza, esta cláusula se puede otorgar generalmente
cuando la aeronave no esté expuesta a una rápida depreciación ya que el asegurado original presente parámetros operativos confiables, ¿no? En muchos mercados esta cláusula está solo disponible para aeronaves nuevas. El contrato de indemnización también ampara el robo y la desaparición de la aeronave siempre y cuando la aeronave no sea localizada dentro de los 60 días siguientes al comienzo de su último vuelo. Exclusiones aplicables a la sección 1, ¿no? La compañía de seguros no será responsable por desgaste natural, deterioro, avería, defecto o falla causada de cualquier modo en cualquier unidad de la aeronave y las consecuencias de la misma dentro de dicha unidad. Daños a cualquier unidad por cualquier cosa que tenga un efecto progresivo o acumulativo. ¿Cómo se efectúa o se comporta la indemnización en relación al valor asegurado? Valor asegurado. En caso de pérdida parcial, son indemnizables todos aquellos costos razonables en que haya incurrido el asegurado para reparar el bien. El interés del asegurado, particularmente cuando ha comprado una aeronave de segunda mano, está usualmente limitado a garantizar el valor de mercado. Los requerimientos de aeronavegabilidad son bastante estrictos y dictan que todo daño debe ser reparado bajo los estándares originales de construcción del fabricante, por lo que en caso de accidente, los aseguradores resultan afectados por los costos de reparación de las aeronaves que se determinan como si las mismas fuesen nuevas, ocasionando que estos costos resulten bastante elevados en relación con la suma asegurada. Entonces, los aseguradores prevén estas situaciones bajo dos vías, ¿no? Restringiendo a los asegurados la cantidad por la cual los aseguradores serán responsables a indemnizar, estableciendo una proporción entre el valor asegurado de la aeronave y el costo de una aeronave nueva, o estableciendo para cada componente un valor proporcional contra el 100% del valor asegurado. Esto está comprendido en la cláusula de partes y componentes ABN 4. Y 2, incrementando la prima para compensar la desproporción existente en los costos de reparación. La mayoría de los aseguradores emplean una fórmula en donde destinan parte de la prima aplicable a los riesgos de pérdida total y parte de la prima aplicable a los riesgos de pérdida parcial, o sea, la reparación de daños. Así, en las tablas de tarifas, se observan que para bajos valores asegurados, altos valores de tasa mínima y viceversa. No obstante, a pesar de esta previsión, frecuentemente los costos de reparación de las aeronaves accidentadas resultan superiores a la suma asegurada acordada. Por eso es que muchos de estos siniestros, a veces que son leves, se transforman en pérdidas totales. No sé si ustedes han visto algún tipo de película norteamericana, ¿no? En alguna película que vi, no recuerdo el nombre, no sé si era Top Gun, donde actúa Tom Cruise, se ve pues un parque automotor de aviones militares, pero así extenso, todos abandonados, ¿no? Es increíble la cantidad de aviones que hay abandonados en estos cementerios, ¿no?, de aeronaves. Uso, desgaste y rotura mecánica. Esto no está cubierto, ¿no? No se cubre el desgaste normal, la reparación o reemplazo de componentes afectados por rotura mecánica y los defectos eléctricos o mecánicos. No obstante, si ocurriera un accidente como resultado de una de las causas anteriormente descritas, los daños causados a los otros componentes de la aeronave sí tienen cobertura, ¿ya? Existen ciertos casos excepcionales de los cuales los asegurados deben estar enterados. Ingestión. Las pólizas de aeronave que manejan un turbojet usualmente estipulan que la ingestión de material menor de un motor a turbina es considerado uso normal y desgaste. Sin embargo, si dicha ingestión ocurre como un hecho aislado y deja fuera de servicio la aeronave en un momento dado, la aeronave goza de la cobertura del seguro. Rotura mecánica. Los daños ocasionados por este tipo de evento no son recuperables por la póliza de casco de aeronaves, a menos que dichos daños se extiendan a la parte exterior de la unidad y afecten el casco. No obstante, la rotura mecánica para motores de aeronave está disponible en mercados especializados. Deducibles, ¿no? No son aplicables a los casos de pérdida local y tampoco para pérdidas producidas por incendio y o robo total de la aeronave. Sin embargo, en casos excepcionales en que se han experimentado cuantiosas pérdidas
Pues donde existe gran riesgo, los deducibles también se aplican a los siniestros de pérdida total, como por ejemplo en los seguros de aerotaxis, helicópteros, aeroclubes, entre otros. Los deducibles de las aeronaves, jet o turbohélice se pueden expresar en un porcentaje del valor de la aeronave, para los casos de vuelo, carreteo o ingestión, y en un monto fijo en caso de accidentes en tierra. Cuando el deducible representa una cantidad sustancial, el caso de las aeronaves de uso ejecutivo, un seguro aparte permite cubrir parcialmente este exceso. Son los denominados seguros de deducible que ya les he comentado. Vamos a ver la sección 2, responsabilidad legal a terceras partes que no son pasajeros, o sea, terceras partes o terceras personas, ¿no? La cobertura. Los aseguradores indemnizarán al asegurado por todos los montos por lo que el asegurado tenga responsabilidad legal de pago y pagará, como daños compensatorios, incluyendo costos otorgados contra el asegurado, con respecto a lesiones personales accidentales, fatales o de otro modo, y daños accidentales a la propiedad causados por la aeronave o por cualquier persona u objeto que caiga de la misma. Mediante esta sección se indemnizan las lesiones y daños causados por la aeronave a las personas o propiedades ubicadas fuera de ella. No se involucran en esta cobertura pasajeros, tripulantes, equipajes, carga, etc. No obstante, la responsabilidad legal cubierta, ¿no?, proveniente de un fallo judicial, se evita en lo posible cualquier juicio mediante una transacción. Generalmente, en base a los límites establecidos por leyes especiales que varían según los países. Debido a su experiencia, las compañías de seguros asumen la defensa de los intereses de los asegurados desde el momento en que se establece que la pérdida es indemnizable, liberando a la empresa de aviación del gran trabajo que esto representa. Exclusiones que son aplicables a esta sección. A. Lesiones fatales o de otro modo o pérdidas sufridas por cualquier director o empleado del asegurado o socio del negocio del asegurado mientras actúe en el curso de su contratación con o deberes para el asegurado. B. Lesiones fatales o de otro modo o pérdidas sufridas por cualquier miembro del vuelo, cabina u otra tripulación mientras esté comprometido en la operación de la aeronave. C. Lesiones fatales o de otro modo o pérdidas sufridas por cualquier pasajero mientras esté a bordo o baje de la aeronave. D. Pérdida de o daños a cualquier propiedad al cuidado o bajo el cuidado, custodia o control del asegurado. E. Reclamos excluidos por la cláusula de exclusión de ruidos y contaminación y otros riesgos anexa a la póliza. En esta sección se aplica la típica exclusión de responsabilidad civil frente a las propiedades del asegurado y a las que están bajo su cuidado, custodia o control, así como el personal a su cargo. Análisis de esta sección. Esta cobertura ampara las obligaciones del asegurado que resulten como consecuencia de la muerte o el menoscabo de salud de dichos terceros o el deterioro o la destrucción de bienes de propiedad de los mismos, causados directamente por aeronave asegurada o por cualquier objeto caído de la misma. La cobertura de la póliza no se restringe solo al daño que pueda producir la aeronave como consecuencia directa del contacto contra este, sino se extiende a cubrir también las pérdidas causadas directamente por la aeronave o por las personas o por los objetos que caigan de ella. Para considerar este tipo de riesgo es necesario conocer los siguientes factores: potencial de la aeronave para causar daños a la gente o a la propiedad como resultado de un choque. Todo esto tomando en consideración peso y capacidad de combustible de la aeronave. No es lo mismo los daños que pueda causar un Boeing 747 en llamas que un Cessna 182, que es un avioncito muchísimo más pequeño, ¿no? Probabilidad de la aeronave de producir algún incidente, sobre todo en lo que se refiere al área geográfica de operación. Las probabilidades de causar un accidente con daños a terceros son mayores si la aeronave vuela frecuentemente sobre grandes ciudades o aeropuertos de intenso tráfico, comparativamente con una aeronave que vuela con frecuencia a una hacienda. Si la aeronave efectúa vuelos internacionales, se debe tener especial atención a los requerimientos legales de cada país, de manera de garantizar una cobertura adecuada. Algunos países requieren de un certificado de seguros que avale los límites requeridos por sus jurisdicciones. Luego veamos la sección 3, responsabilidad legal a pasajeros, ¿no? La cobertura, los aseguradores indemnizarán al asegurado
con respecto a todos los montos por lo que el asegurado tenga responsabilidad legal de pago y pagara, como daños compensatorios, incluyendo costos otorgados contra el asegurado con respecto a lesiones corporales, accidentales, fatales o de otro modo, a pasajeros mientras entren, estén a bordo o bajen de la aeronave, y pérdida de o daños a equipaje y artículos personales de pasajeros que surjan de un accidente de la aeronave. Siempre y cuando, esta parte hay que tomarle mucha atención, antes de que un pasajero aborde la aeronave, el asegurado tome todas las medidas necesarias para excluir o limitar la responsabilidad por reclamos bajo A y B anteriores hasta lo permitido por la ley. Si las medidas a las que se refiere el punto I anterior, incluyendo la emisión de un boleto de pasajero y revisión del equipaje, el mismo deberá ser entregado correctamente, completado al pasajero en un lapso de tiempo razonable antes de que dicho pasajero aborde la aeronave. Las bases de la cobertura de esta sección son las mismas que de la sección 2, pero para amparar únicamente a los pasajeros. Que, estimados alumnos, por razones de tiempo, obviamente, hemos llegado ya a la finalización de esta reunión. Nos quedamos en esta parte para continuar en la siguiente y de repente se va a necesitar, pues, que les pase un compendio de lo que es el tema de reaseguros, ¿no? Ya lo estaremos viendo más adelante. Ya, este tema es un poquito extenso, el tema de aviación, igual que el de reaseguros, ¿ok? Entonces, me quedo hasta este momento, hasta acá, y invoco pues a que puedan cumplir con las tareas encomendadas. Si hubiese alguna consulta sin efectuarme, por favor, siéntanse libres de hacer, o en tal caso despedirme de ustedes y vernos pasado mañana a la misma hora. Sammy, Jimmy. No, profe, muchas gracias. Ya, papi, ya. Sammy. Papi, ¿qué te estoy diciendo? Todo claro, profesor. Más bien, muchísimas gracias. Ok. Listo, chicos. Entonces ya nos estamos viendo pasado mañana. Cuídense mucho, cuídense familia. Ya nos estamos viendo. Gracias por su atención.